Defiendo un enfoque social en la educación. En el campo de la educación, lo que significa, en primer lugar, romper la lanza en favor de los psicólogos educativos y escolares, así como los científicos y profesionales de la educación, sociólogos de la educación y pedagogos. Adopten una perspectiva psicosocial a la hora de enfrentarse a los temas y problemas educativos. También, por otra parte, tanto los psicólogos de la educación como los psicólogos escolares van apropiándose con toda legitimidad y es muy positivo que así sea. En definitiva, la perspectiva social resulta absolutamente necesaria e incluso impredecible en educación, porque como ya sabemos, los fenómenos educativos son esencialmente fenómenos psicosociales compuestos básicamente de procesos psicosociales, en particular de dos clases, que son interpersonales y grupales. La educación se da en relación de profesores y alumnos. Alumnos y profesores tienen lugar en el seno de grupos, ya sea formales como las aulas o informales como los grupos de amistad. También, si defiendo una perspectiva social en educación, es porque a mi modo de ver resulta difícil no defenderla a la altura que estamos del ciclo como de desarrollo de la psicología. Berenice Cabe Espinal, y le estaré hablando acerca de la psicología educativa, su progresiva marcha desde el enfoque individualista hacia el psicosocial. La psicología de la educación, desde sus orígenes, prácticamente aparece como una disciplina dividida, al menos entre psicólogos educativos y psicólogos escolares. Simplificando un poco, la psicología educativa sería una disciplina académica y científica y la psicología escolar sería una profesión. Por consiguiente, ya de entrada, tal división plantea importantes problemas al área educativa, tales como relaciones entre la psicología educativa y la psicología escolar, quién debe hacer la investigación, quién debe hacer la interpretación e interferencia entre ambas. Problemas a la psicología de la educación no le vienen solo de ahí, sino también de las relaciones que mantienen o deben mantener con las otras ciencias educativas, como la pedagogía y otras ciencias psicológicas, psicología social, psicología del aprendizaje e incluso con las otras ciencias sociales. Todo ello va conformando en la psicología de la educación una problemática. A todo esto se le añade otro problema a lo largo de los últimos 30 años. La psicología de la educación ha crecido de una forma grandemente enorme, sus fronteras tanto a nivel de investigación como a nivel profesional, amplia su campo. En definitiva, la trayectoria histórica de la psicología de las ciencias en su creatividad en general y de la psicología de la educación en particular ha ido paulatinamente incorporando cada vez más aspectos psicosociales a su quehacer cotidiano, hasta el punto de que hoy en día resulta impensable enfrentarse a los problemas educativos sin tener en cuenta el enfoque psicosocial, y ello es cierto tanto a nivel de investigación y de enseñanza como a nivel de las prácticas profesionales diarias de los cientos y miles de psicólogos educativos que todos los días trabajan a pie de obra. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Estefania Cruz Vargas, soy una de las integrantes del grupo número 2 y les estaré hablando acerca de una simbiosis inexcusable de la que nace la psicología social de la educación. Bueno, la psicología social estuvo presente de forma minoritaria, pero importante, y siempre con una alternativa al modelo más convencional. Ya después de los orígenes de la propia psicología de la educación. Como bien señala, la psicología de la educación del primer tercio del siglo estuvo denominada por dos enfoques representados respectivamente por Edward Thorndike y Charles
Scott. De los primeros, el primero era un enfoque conductista, que era el predominante, y el segundo era psicosocial, era más minoritario a nivel general. Una de las características principales de Hume, su fundador, era su insistencia en fundamentar la psicología de la educación sobre la psicología social y en resaltar el carácter eminentemente socializador del fenómeno educativo, negando de forma radical toda viabilidad a la psicología individual, características de la explicación de Thorndike. Thorndike y Hume representan dos maneras sustancialmente diferentes de entender la psicología de la educación que perdura hasta nuestros días. Habría también que añadir que el modelo de la psicología social representado por Hume fue ganando terreno, aunque de una manera lenta, hasta llegar hasta los años 90, en lo que sí se empieza a alcanzar esa síntesis final, aunque solo fue en algunos sectores minoritarios. Durante la segunda mitad de los años 30, Hume no estuvo solo, pues sus trabajos estuvieron acompañados de los trabajos también de Murphy sobre la reacción entre conducta social y la personalidad, y también estuvo acompañado de Mayor sobre la cooperación y la competencia entre niños. Se unen muchos otros más que en lo que destacan los inicios de la dinámica de grupo, entre ellos está Mayo, Moreno y entre otros, y sobre todo el ya clásico estudio de Lewin, Philip y White sobre el liderazgo y el clima social y sus repercusiones en el aprendizaje escolar, estudio que inicia toda una corriente de investigación de la psicoeducación centrada en el análisis de la interacción profesor-alumno. Bueno, hasta aquí de mi parte, muchas gracias. Lo dejo con mi compañera Carol y Francisco, que le continuará hablando acerca de esto. Buenas tardes, mi nombre es Carol y Francisco. Les voy a estar dando una continuación del tema, psicología educativa y psicología social. La psicología de la educación difiere de la psicología social de la educación en que la tendencia dominante ha sido examinar a los individuos, pero con escasa consideración a los factores de la estructura social. Se trata de una psicología que se aplica al ámbito educativo, pero que se impone a la educación. Este enfoque nos presenta problemas psicosociológicos. Así entendida, la psicología social de la educación está aún por construir, puesto que, como dice Rodríguez, 1983 se ha subrayado como los conocimientos psicosociales con útiles en situaciones escolares. Buenas, mi nombre es Milagros Toribio. Yo le voy a estar hablando acerca de lo que es la psicología social de la educación y algunos puntos clave de lo que es la historia de la misma. La definición existente sobre la psicología social de la educación muestra a esta área como una disciplina no unitaria, o sea que esta está dividida en dos. Por un lado encontramos lo que es la psicología social y por otro lado encontramos lo que es la de la educación. Bueno, entonces podemos encontrar tres definiciones diferentes de lo que es la psicología social de la educación, y vemos que Chater y Gage la definieron como la disciplina que estudia las interacciones y sus productos sociales en el contexto de la situación y los problemas educativos. A Bachman y Secon la definen como una visión en el proceso educativo de los ojos de un psicólogo social. Finalmente, Jobson la ve como el estudio de los principales problemas de la educación. Por otra parte, vemos que la historia de nuestra disciplina es aún corta, puesto que no lleva más de 25 o 30 años que esta ha sido propuesta. También antes de los años 60 ya se iban poniendo los cimientos para esta disciplina. Antes de los años 40 no se conocía nada
sobre esta disciplina de la psicología social de la educación. En los años 60 sale el primer texto con el título explícito The Social Psychology of Education. Muy bien, es cuando entonces empieza a despegar lo que es esta disciplina. En los años 50, unos psicólogos no se interesan en lo que es la disciplina. Y en cuanto a los psicólogos escolares, sí muestran un interés por lo que es añadir lo que es una disciplina psicosocial en cuanto es el ámbito educativo. Es decir, que la auténtica psicología social surge en los años 60, cuando son los mismos psicólogos sociales los que se interesan por ocuparse directamente por los problemas educativos que se estaban dando en ese entonces. Para finalizar, podemos decir que a partir de los años 70, ya la psicología social educativa estaba bastante establecida en cuanto es el ámbito educativo. Buenas tardes, mi nombre es Faira Floría, de matrícula 2183541. Le estaré hablando sobre la psicología social de la educación, una perspectiva crítica y emancipatoria. Según varios autores, el principal problema de la educación sigue siendo el fracaso escolar, pero con todas sus implicaciones, el desplazamiento del sistema escolar y del sistema productivo, o al menos de sus más altos niveles, así como los privilegios consiguientes, etc. Por un lado, los partidarios afirman que una prueba clara de los pobres fracasa en la escuela, porque si su dotación genética es también pobre, es que a pesar de los profundos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad, aumenta el nivel económico de la clase trabajadora. Generalización y gratuidad de enseñanza hasta menos los 16 o los 18 años de edad. Sigue manteniéndose en grandes medidas la diferencia entre el rendimiento escolar entre la clase social. En definitiva, se afirma que el fracaso escolar es un fenómeno claramente psicosocial, dado como un factor emitente psicosociales lo que están en su origen. Un lenguaje pobre o en todo caso diferente sustanciamiento al ejercido en la escuela, una motivación intrínseca muy limitada. La educación en una escuela inclusive no se propone solo enseñar, sino promover el desarrollo de las capacidades a través de la acción significativa para quienes aprenden. La educación, inclusive, si tiene que ser necesario, flexible, pues se trata de entender las diversidades que nos conforman como personas, como los seres humanos que somos. Una educación emancipadora debe promover la adquisición de competencias tales como el pensamiento crítico, la elaboración de hipótesis y la adopción colectiva de decisiones. La modernización o globalización que se defiende desde una... Muy buenos días, mi nombre es Carola Gómez y les estaré hablando sobre el activismo de un futuro esperanzador. Para insertar una perspectiva social en nuestra disciplina, nos va a hacer de su mutualidad basarnos en Vygotsky, ya que es él, como reconoce Edward, el autor más prometedor para una psicología social del conocimiento educativo. Vygotsky y sus discípulos juegan sobre el papel de la educación, entre otras más. Toda la psicología social del conocimiento escolar debería ser una parte fundamental de la psicología social de la educación. Debería con el concepto y tenerlo en cuenta. En efecto, la ciencia del aula comparte algunas de las características de la práctica científica habitual. Además, los juegos de las niñas suelen necesitar mucho más de lenguaje que los de los niños, como lo que lleva con más intensidad el aprendizaje. Para la psicología social de la educación, sea realmente social, crítica y emancipatoria, debe necesitar prescindir de la rigidez de sus fronteras,
tendría que flexibilizarlas e inclinar dentro de su campus libro y autores, que ahora no siempre incluyen, cuyo núcleo central es la discriminación y la injusticia hacia los grupos de alumnos más desfavorecidos, pero también la resistencia y el logro en la diversidad de esos grupos, como la defensa de su dignidad. Muchas gracias.